Buenas tardes, continuando con la extensión universitaria, en este video les vengo a hablar sobre la medición de la actividad económica. La medición de la actividad económica es un aspecto fundamental para poder comprender el funcionamiento de una economía y tomar decisiones informadas sobre políticas públicas, inversiones y estrategias empresariales. Existen diversos indicadores que se utilizan para poder medir la actividad económica, cada uno con sus propias características y delimitaciones. Y uno de estos indicadores vendría siendo el Producto Interno Bruto, el PIB. El PIB mide el valor total de los bienes y servicios finales producidos en un país durante un determinado tiempo, generalmente es de un año. Se calcula sumando el valor del consumo final de los hogares, la inversión bruta en activos fijos, la formación de existencias y las exportaciones netas y los gastos del gobierno. Ahora, ¿por qué el PIB es un indicador importante? Uno de estos factores vendrían siendo porque proporciona una medida del tamaño de la economía, permite comparar el desempeño de diferentes países o regiones y también se utiliza como base para poder calcular otros indicadores importantes. Sin embargo, el PIB tiene algunas limitaciones también, ya que no mide el bienestar general de la población y tampoco puede estar influido por factores externos. Además del PIB, también existen otros indicadores que se utilizan para medir la actividad económica. Uno sería el índice del desarrollo humano, otro sería el índice de competitividad global y el índice de percepción de la corrupción. La elección del indicador más adecuado para medir la actividad económica dependerá del objetivo específico del análisis que se quiera hacer. Y en el caso de Bolivia, el PIB ha crecido de manera constante en los últimos años, lo que indica que la economía ha estado produciendo más bienes y servicios. Ahora, la medición del Producto Bruto, el PIB, es un proceso complejo que involucra la recopilación y análisis de una gran cantidad de datos económicos, con el objetivo de poder obtener una estimación precisa del valor total de los bienes y servicios finales producidos en un país en un determinado tiempo. Como les había mencionado antes, esto es más o menos en un año. Y existen diferentes métodos principales para poder calcular el PIB y los más importantes vendrían siendo tres que a continuación del video se los voy a ir explicando. Como punto número 1 tenemos el método del gasto. Este método consiste en sumar el valor del consumo final de los hogares, la inversión bruta en activos fijos y también la formación de existencias, las exportaciones netas y los gastos del gobierno. Como primer punto les había dicho el consumo final de los hogares. ¿Qué incluye esto? Incluye el gasto de los hogares en bienes y servicios de consumo como alimentos, ropa, vivienda, transporte y entretenimiento. Luego la inversión bruta en activos fijos incluye el gasto en la compra de nuevos bienes de capital como maquinaria, equipos y edificios. Luego tenemos lo que es la formación de existencia. Es el aumento o la disminución del valor de las existencias de bienes y servicios sin vender las empresas. Las exportaciones netas son las exportaciones totales menos las importaciones totales. Y luego los gastos del gobierno. Incluyen el gasto del gobierno en bienes y servicios, salud, educación, seguridad y también infraestructura. Ahora, el método del valor agregado. Este método consiste en sumar el valor agregado por todas las empresas en una economía. El valor agregado es la diferencia entre el valor de la producción de una empresa y el valor de los bienes y servicios intermedios que utiliza en su producción. Y finalmente sería el tercer método, que es el método de los ingresos. Este método consiste en sumar todos los ingresos generados en una economía como los salarios, las ganancias de las empresas, las rentas de la propiedad y también los impuestos. Y finalmente, el Instituto Nacional de Estadística, INE, de Bolivia, es el organismo que se encarga o es responsable de la recopilación y análisis de los datos necesarios para poder calcular el PIB. Y ya, una vez calculado el PIB, se puede utilizar para poder comparar el desempeño de diferentes países o regiones, para analizar el crecimiento económico de un país, también para poder identificar los sectores económicos más importantes de un país y elaborar también políticas públicas. Es importante también mencionar que el PIB no es una medida perfecta del bienestar general de una población, ya que no incluye el trabajo al valor del trabajo doméstico, el trabajo voluntario o tampoco el valor del ocio.
Tampoco tiene en cuenta la distribución del ingreso ni de la calidad del medio ambiente. Sin embargo, el PIB sigue siendo un indicador económico muy importante que proporciona una información valiosa sobre el tamaño, la estructura y el desempeño de una economía. Ahora, ¿cuál sería la medición del PIB en la comercialización de helados? Medir el impacto preciso del sector de helados en el PIB de Bolivia es un desafío bastante complejo debido a que la información presente en la industria y la falta de datos específicos también. Sin embargo, lo podemos analizar con diferentes aspectos para poder comprender cuál es su contribución. Como punto número 1 tendríamos lo que vendría a ser la producción y venta de helados. La producción de helados implica el uso de materias primas como leche, azúcar, frutas, etc. La generación del valor agregado a través de procesos de transformación. Esta actividad contribuye directamente al PIB mediante la generación de ingresos y también de empleo. Otro punto sería la venta. La venta de helados, tanto al público final como los intermediarios, genera ingresos para las empresas y el sector informal. Estos ingresos también se producen en impuestos y contribuciones al PIB. Ahora, como punto número 2 tenemos el empleo. Como ya les había mencionado en anteriores videos, la generación de empleo gracias a la industria de la comercialización de helados es bastante amplia. Sabemos que en Bolivia el desempleo es una cantidad muy grande, hay muchas personas que no tienen trabajo, entonces esto genera trabajo de manera directa o indirecta en sectores como la publicidad, el transporte y la logística. Y también empleo directo sería en la producción, distribución y venta del producto. Ahora el tercer punto sería los impuestos. En los impuestos tenemos los que vendrían a ser los impuestos directos y los impuestos indirectos. En los impuestos directos las empresas del sector formal pagan impuestos sobre la renta, mientras que los trabajadores pagan impuestos sobre la renta personal. Y en los impuestos indirectos, la venta de helados genera impuestos indirectos como el IVA, que también contribuye de manera muy importante al PIB. Otro punto que podríamos tocar sería el comercio exterior, ya que aquí podemos ver lo que serían las exportaciones y las importaciones, de cómo Bolivia puede vender sus productos de helados a otros países y cómo también pueden comprar productos para poder ampliar su comercialización de helado. Entonces, las exportaciones como las importaciones ayudan al PIB, ayudan al comercio internacional de un país. Ahora, otros aspectos que podríamos mencionar sería también el turismo, la recreación y esparcimiento y la cultura. Esto podría ampliar a que las personas del exterior puedan verse interesados por visitar el país, ya sea por su cultura, también por lo dinámico que sería la venta de helados. Entonces, todos estos aspectos pueden contribuir al PIB de Bolivia de diversas maneras, tanto cuantitativas como cualitativas. Si bien la medida precisa del impacto total es muy compleja, es evidente que el sector de los helados juega un papel muy importante en la economía de Bolivia. Ahora, lo último que podría mencionar es que existen dos maneras de poder calcular el PIB. Tenemos lo que vendría siendo el PIB nominal y el PIB real. En el PIB nominal, este mide el valor de la producción a precios corrientes, es decir, los precios del año en que se realiza la medición. No tiene en cuenta la inflación, por lo que puede verse afectado por cambios en los precios sin reflejar necesariamente un aumento en la producción real. Se utiliza para comparar el PIB de un año con otro en términos monetarios. En cambio, el PIB real mide el valor de la producción a precios constantes, es decir, los precios de un año a base específico. Elimina el efecto de la inflación, lo que permite comparar el crecimiento de la producción real de un año con otro. También se utiliza para poder analizar el crecimiento de la economía real. Y quizás se preguntarán cuál de los dos sería más importante. Y la verdad, hablando en tema general, los dos son muy importantes dependiendo del objetivo que se quiere analizar. En general, se recomienda poder utilizar el PIB para poder analizar el desempeño de la economía de un país, ya que elimina el efecto de la inflación y también proporciona
una imagen más precisa del crecimiento real de la producción. Entonces sería eso. En conclusión, como les había mencionado antes, sabemos que la comercialización de helados definitivamente es un sector muy importante que contribuye al PIB o al crecimiento económico de un país, ya que puede ayudar en el mejoramiento de una economía de un país, también puede ayudar tanto en la cultura, diversificación de un país, ayuda en la generación de empleos, ayuda en la comercialización, o sea, en el comercio internacional debido a sus exportaciones e importaciones, también porque puede tomar uso de los productos de Bolivia, lo que ayudaría a las ventas, tanto como insumos básicos, como les había mencionado, azúcar, leche, frutas. Entonces son muchos aspectos de manera beneficiosa que la comercialización de helados aporta a un país.